Hola, buen día a todos. Decidimos nombrar esta presentación como detección temprana y abordaje diagnóstico clínico en los trastornos del desarrollo. Para ello nos basamos en el artículo publicado en la revista del Hospital de Pediatría de Garrahan por las doctoras Silvana Napoli y María Magdalena Contreras en el año 2011. Durante la presente vamos a tratar acerca de la detección temprana, el abordaje diagnóstico, la evaluación y los errores comunes al evaluar el desarrollo. Entonces, para comenzar, es importante tener en cuenta la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un aumento del tamaño, mientras que cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un aumento de la funcionalidad. Un trastorno del desarrollo lo vamos a definir como una dificultad en la adquisición de habilidades, ya sea motoras, del lenguaje, sociales o cognitivas. Los trastornos del desarrollo pueden tener distintos grados de severidad, en cuyo caso hablaremos de discapacidad de desarrollo en aquellos cuadros más severos. Dentro de las capacidades del desarrollo podemos encontrar el autismo, la parálisis cerebral, la epilepsia y el retardo mental. Cuando hablamos de detección temprana, la estrategia debe ser un diagnóstico de los trastornos del desarrollo en niños menores de 5 años. Sin embargo, esta estrategia presenta grandes dificultades que han sido previamente estudiadas. Una de ellas es que durante los primeros 3 años los signos y síntomas de los problemas del desarrollo ya están presentes, pero estos suelen ser inespecíficos. Dentro de los síntomas inespecíficos podemos encontrar la hipotonía, las dificultades en la autorregulación y las dificultades en la alimentación. Otro problema es que los diferentes cuadros clínicos suelen no estar bien establecidos y estos se van a manifestar como retardos del desarrollo o retardos del lenguaje, pero estos suelen ser la primera evidencia de cuadros muy diversos. Y es que como los trastornos del desarrollo casi siempre se ajustan a un modelo dimensional o de espectro, los retrasos y desviaciones leves van a ser más difíciles de detectar. Cuando hablamos de retraso, hablamos de una demora en alcanzar los hitos del desarrollo en una o más áreas. En estos pacientes la edad de desarrollo está por debajo de la edad cronológica, pero no hay nada intrínsecamente anormal, ya que los hitos madurativos se cumplen en la secuencia esperada, pero en una forma más lenta. Cuando dos o más áreas están comprometidas, hablaremos de retraso del desarrollo, retraso global del desarrollo. Cuando hablamos de desviación, vamos a hablar de un sinónimo de patología o alteración. La desviación se refiere a un patrón anormal o a una conducta atípica a cualquier edad que no respeta secuencias en el tiempo. Por ejemplo, las frases de 5 palabras en un niño de 2 años que no obedece órdenes pueden representar la ecolalia típica del autismo. Otro problema es que un retraso se evidencia solo a la edad en la que se espera la aparición de un hito del desarrollo. Los límites superiores de la normalidad han sido utilizados como puntos de corte para ayudar a identificar el retraso. Por tanto, esto no constituye un abordaje sensible, ya que solo permite detectar retrasos graves. Otro problema es que a veces existe el concepto de que el niño es muy pequeño y que ya va a desarrollar esta función y que es prematuro preocuparse. Esto lo que ocasiona es no solo retrasos en la identificación y la posibilidad de tratamiento, sino también sufrimiento tanto para el niño y sus familias. Entonces, ¿qué podemos hacer para abordar este problema? La estrategia es que tener un conocimiento profundo en los precursores de una habilidad, para que cuando evaluemos a un niño y no encontremos el hito del desarrollo esperado, lo que vamos a hacer es evaluar cuáles son los precursores de esa habilidad que estamos evaluando. Si está presente el precursor, lo que vamos a hacer es evaluar al niño. Evaluar al niño y hacerle un seguimiento para en la siguiente consulta tratar de ver si esa área ya se ha desarrollado. Pero por el contrario, si el precursor de la habilidad que estamos evaluando no está presente, ahí es el momento de encender las alarmas y hacer una evaluación más profunda. ¿Cuáles son los beneficios de la detección temprana? Va a permitirnos una intervención oportuna, va a brindar oportunidades de mejoría con estimulación temprana o con tratamientos específicos dependiendo de la condición, y esta va a traer un beneficio a futuro, ya que al mejorar la funcionalidad de estos pacientes desde edades tempranas, va a disminuir la necesidad de educación especial, rehabilitación o institucionalización.
¿Cómo se hace la detección temprana? Para hacerla contamos con tres herramientas importantes, que son la vigilancia, la consulta de los padres y los test de screening. Cuando hablamos de vigilancia, hablamos del monitoreo continuo del desarrollo del niño que tiene lugar durante las entrevistas pediátricas de control de salud, o sea, las consultas de crecimiento y desarrollo. Durante estas, se debe considerar la historia clínica del niño, revisar los hitos y el ritmo de desarrollo, observar las habilidades del niño, su estilo temperamental y comprender el tipo de interacción de los niños con sus cuidadores. Esta se puede realizar tanto a población sana como a población en riesgo. Por otro lado, tenemos la consulta de los padres. Se debe prestar mucha atención a las preocupaciones de los padres, ya que se ha estudiado que si los padres o cuidadores tienen dos o más preocupaciones, el riesgo de un problema del desarrollo es 11 veces mayor que si no las tienen. Y con solo una preocupación se calcula aproximadamente que el riesgo es 7 veces mayor. Si bien los padres, hay bastante polémica en que respecto a las preocupaciones del padre, ya que se cree que los padres con menos experiencia tal vez no conocen cómo es el desarrollo normal de un niño, porque no han estado previamente en contacto con él y que sus preocupaciones pueden ser exageradas. Sin embargo, se sabe que si los padres reciben preguntas bien estructuradas en forma de cuestionario, estos pueden aportar información precisa a pesar de diferencias en educación, conocimiento sobre desarrollo, experiencia con niños, ansiedad o depresión. Es aquí donde entra nuestra tercera herramienta, que son los test de screening, ya que es importante hacer las preguntas a los padres para evaluar el desarrollo, ya que muchos tienen temor de expresar sus observaciones o no confían en ellas. Por tanto, se recomienda su uso periódico, ya que permiten obtener una estimación más precisa del estado del desarrollo de un niño. Entonces, la primera estrategia con la que contamos es la detección temprana. Se debe hacer detección temprana en niños menores de 5 años, utilizando la consulta de crecimiento y desarrollo, la consulta de los padres y los test de screening. Si con los procedimientos antes mencionados sospechamos un retraso o desviación del desarrollo, el siguiente paso es hacerle una evaluación a ese paciente. ¿Cuál es el fin de esta evaluación? El fin de esta evaluación es identificar los niños que presentan riesgo de retraso del desarrollo, diagnosticar la presencia y el grado de severidad de un problema de desarrollo, identificar las habilidades específicas del niño y determinar estrategias apropiadas de intervención. Para la evaluación vamos a tener una serie de herramientas, o mejor dicho, pasos, y digo pasos porque los vamos a utilizar de una manera escalonada, entre las que podemos encontrar la historia clínica, evaluación de la visión y la audición, pruebas diagnósticas generales, interconsultas con especialistas y por último, estudios complementarios. A partir de la evaluación es que vamos a descartar o a confirmar la presencia de una alteración del desarrollo, en cuyo caso de confirmarla es donde iniciaremos unas medidas de intervención. Entonces, se conoce muy bien de que las habilidades o capacidades a las que puede alcanzar un niño están determinadas por su genética. Sin embargo, también se ha establecido de que el infante y el ambiente están en una continua relación. El ambiente brinda estímulos al niño y a partir de esa relación de infante-ambiente es que se moldea el desarrollo del niño. Por tanto, es importante hacer la evaluación no solamente del niño, sino también de su ambiente para identificar factores de riesgo, intervenirlo oportunamente y así lograr un buen desarrollo de ese niño. Entonces, como primera herramienta de evaluación, tenemos la historia clínica. En ella nos vamos a enfocar principalmente en los antecedentes y en el motivo de consulta. En los antecedentes familiares vamos a buscar presencia de retardo mental, autismo, enfermedades genéticas, trastornos de aprendizaje, epilepsia, trastornos del lenguaje, sordera o trastornos psiquiátricos en cualquier miembro de la familia. En los antecedentes personales vamos a prestar atención a los antecedentes prenatales y a los antecedentes médicos. Dentro de los prenatales vamos a hacer énfasis en antecedentes de embarazo y antecedentes de nacimiento. En los antecedentes del embarazo vamos a indagar acerca de la edad materna, enfermedades padecidas durante el embarazo, enfermedades crónicas, exposición prenatal a tóxicos, infecciones y controles prenatales realizados.
En el nacimiento nos va a interesar la edad gestacional del niño, el peso al momento del nacimiento, antecedentes de asfixia, complicaciones como distrés respiratorio, hemorragia intracraneal, sepsis, convulsiones, hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, policitemia y anomalías congénitas. En los antecedentes médicos hay que indagar acerca de enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías congénitas, enfermedades oncológicas, síndromes genéticos, retrasos en el crecimiento, endocrinopatías, HIV-Sida y enfermedades hematológicas. Por último, en los antecedentes psicosociales y medioambientales, vamos a prestar atención a lo que es la situación económica del niño y su familia y a la historia del desarrollo previa. En la situación socioeconómica nos va a interesar el nivel y la edad el nivel de educación y la edad de los padres, el tiempo que el niño está con ellos o con otros cuidadores, número de hermanos, características de la vivienda para saber si el niño vive en hacinamiento, personas con las que habita, situación económica y salud del núcleo familiar, pautas de crianza, cómo se implementa la disciplina en el hogar, la disponibilidad de elementos de estímulo intelectual para el niño, el tiempo que se le dedica a la recreación, tiempo en pantallas, tanto de los padres como del niño, consumo de tóxicos, situaciones de violencia familiar, enfermedades psiquiátricas en cualquier miembro de la familia y indagar acerca de otro tipo de factores de riesgo y factores protectores, como son redes de apoyo, apoyo económico y contar con un sistema de salud. Por último, vamos a indagar acerca de la historia previa del desarrollo. Nos interesa obtener detalles de cómo se han ido adquiriendo los hitos del desarrollo, por ejemplo, en qué edad el niño inició la marcha, cómo ha sido la crianza, el temperamento y la conducta social durante los primeros años de vida. Entonces, una vez moldeado como todo el escenario en el que se desarrolla ese niño y conociendo el motivo de consulta, el siguiente paso es la evaluación área por área. Aquí vamos a evaluar la comunicación, la socialización, la modalidad conductual y el temperamento, el juego, la motricidad, la cognición, la interacción social y las habilidades de la vida diaria. Sin embargo, antes de iniciar esta revisión es necesario tener en cuenta 4 cosas. La primera es que cuando un área o dominio del desarrollo está comprometido, otra área puede estar involucrada también, ya que el desarrollo implica áreas interrelacionadas. Esto quiere decir que las habilidades en un dominio pueden influir sobre la adquisición y la evaluación de habilidades en otros dominios. Por ejemplo, la inmovilidad debido a trastornos neuromusculares impide la exploración del ambiente y a su vez el desarrollo cognitivo a través de la manipulación de objetos. Por tanto, no se pueden hacer generalizaciones sobre el desarrollo basándose en la evaluación de las habilidades en una sola área. Por ejemplo, un niño con retraso mental puede tener un desempeño motor anormal. A continuación, mi compañero les hablará acerca de cómo evaluar cada área por separado. Entonces, como ya se mencionaron cuáles son las áreas que se van a evaluar, ahora vamos a hablar de cómo se evalúa cada área. Y vamos a empezar hablando de la comunicación. La comunicación hay que tener en cuenta que no es necesariamente verbal. Hay gran poder comunicativo en la mirada, las expresiones faciales y las expresiones corporales en general. Y va a ser esto lo que se va a analizar a la hora de evaluar la comunicación en un bebé que aún no puede hablar. Se recomienda desde edades muy tempranas observar la expresión emocional y el uso de la mirada del bebé. También existe un término llamado atención conjunta. Este va a ser un grupo de conductas preverbales que se desarrollan entre los 6 y los 12 meses y van a permitir que el bebé se pueda relacionar con objetos y con sus padres, sin mencionar una sola palabra. Entonces, por ejemplo, cuando un bebé le muestra un objeto interesante a sus padres o señala un objeto que no puede alcanzar. Otra manera de evaluar la comunicación es comparar con hallazgos según la edad. Entonces se espera que a los 8 meses un bebé pueda comunicar su felicidad o su enojo y que sus padres puedan percibir estas emociones. También se espera que a los 9 meses estos bebés estén conscientes y sus padres lo están observando mientras juega, le hacen saber a sus padres que quieren un objeto y son capaces de reconocer el llamado de su nombre. Antes de los 11 meses ya son capaces de hacer adiós con la mano, a los 12 meses señalan y muestran objetos interesantes y a los 20 meses son capaces de asentir con la cabeza.
Y ahora, respecto a la parte de la comunicación que sí es verbal, vamos a tener que antes del primer año de vida, un bebé debe comprender al menos 4 palabras y usar entre 1 y 3 palabras. A los 16 meses debe comprender al menos 18 palabras y antes de cumplir 2 años debe comprender al menos 30 palabras, usar una docena de palabras y por lo menos ser capaz de combinar un par de palabras para hacer frases muy sencillas. Se ve, según estos hallazgos, que la tendencia de que el lenguaje comprensivo, o sea, la cantidad de palabras que el bebé entiende, siempre va a ser superior a la cantidad de palabras que el bebé es capaz de usar. Ahora, la siguiente área va a ser la socialización. Esta va a tener un gran componente comunicativo, pero también va a tener una parte propia de la socialización. Para evaluar la socialización se recomienda evaluar el contacto visual y la integración en situaciones sociales. Entonces, por ejemplo, evaluar la sonrisa social, cómo es la respuesta del llamado de su nombre, cuáles son las expresiones faciales que tiene cuando está con otros adultos, saber si imita a sus padres o si imita a otros niños, que eso también es muy normal, y también analizar la iniciativa y el comportamiento en un ámbito escolar. Para medir la iniciativa y el comportamiento en un ámbito escolar, tal vez los padres no tengan las respuestas. Entonces, en este caso, se recomienda la ayuda de las personas que cuidan a los bebés en los jardines infantiles, por ejemplo. Ahora, respecto a la conducta, esta hace referencia a la regulación de las condiciones fisiológicas y va a presentar una gran variabilidad individual. O sea, básicamente se va a preguntar sobre cómo es la respuesta del bebé a los estímulos nuevos y a los estímulos ya conocidos. Cómo es su ánimo normalmente durante un día casual y pues también cuáles actividades realiza durante todo el día y cuánto se demora haciendo cada actividad. Y también se puede indagar sobre las preferencias que tenga el bebé, por ejemplo, qué tipo de juguete le gusta más, ver cómo es el juguete y con eso uno puede empezar a hacer una evaluación sobre la conducta. Respecto a la motricidad, se va a analizar con observación y entrevista y se va a medir más que nada motricidad fina y motricidad gruesa. Respecto a la motricidad fina, en el primer año se marca con el reflejo de la aprensión y durante el segundo año con la manipulación más compleja de objetos. Y el desarrollo motor grueso se va a marcar únicamente con la marcha. Y respecto a las habilidades para la vida diaria, este va a ser un conjunto de básicamente gran parte de los apartados que ya se mencionaron anteriormente. Va a ser un conjunto de habilidades motoras y cognitivas que van a permitir el desarrollo de habilidades sociales y adaptativas. Estos hitos en este apartado van a ser mucho más variables porque depende mucho del ambiente y los factores culturales que rodean al bebé. Pero pues básicamente se tiene en cuenta dieta, hábito de alimentación, hábito de sueño, hábitos propios de higiene y sus rutinas generales. Y también se va a evaluar el desarrollo cognitivo, que va a ser la medición de la inteligencia. Acá se hace una aclaración importante, y es que la inteligencia no solamente es capacidad motora. Hay muchos padres que piensan que porque su hijo es capaz de caminar bien desde muy jóvenes, son inteligentes y no necesariamente. Realmente el lenguaje es mejor analizarlo, la inteligencia es mejor analizarla con los hitos del lenguaje y con la capacidad de resolución de problemas. Además de la estructuración del juego y si es capaz de sostener esa estructuración del juego cuando está con otro niño. Bueno, pasando al examen físico, se va a hacer un examen básico para pediatría, se va a medir peso, talla, perímetro cefálico, defectos congénitos mayores, dismorfias, anomalías congénitas menores, detalles faciales, pelo, mano, pies, piel y organomegalias. Acá se hace la aclaración que cuando se presente un bebé que tenga algún defecto congénito físico, se puede sospechar que esté acompañado de un retraso en el neurodesarrollo. Ahora, respecto al estudio visual y auditivo, se va a decir que en los niños con trastornos del desarrollo, las anomalías visuales van a tener una prevalencia de entre el 13 y el 25%, y las más normales van a ser errores de refracción, estrabismo y retinopatías. Y respecto a la audición, en niños con trastornos del desarrollo va a tener una prevalencia del 18%. Y esta se asocia bastante con los trastornos, con los retrasos en la comunicación. Y también se puede asociar con alteraciones como infección por el citomegalovirus. Bueno, y otros apartados que se pueden incluir en esta evaluación van a ser las pruebas diagnósticas generales. En caso de que el bebé lo amerite, se debe realizar siempre que sea posible. Las pruebas diagnósticas generales van a permitir la generación de cocientes e índices que van a permitir una medición cuantitativa del nivel de desarrollo actual del bebé.
Las interconsultas con el especialista, siempre que sea necesario, se deben mandar. Hay que recordar que todos los especialistas van a ser parte del equipo que se va a encargar de medir el desarrollo de estos bebés. Y respecto a los estudios complementarios, son herramientas rutinarias que van a permitir cuantificar avances en los tratamientos y severidad de las afecciones, así como diferenciar afecciones físicas como infecciones de los retrasos en el neurodesarrollo. Y por último vamos a hablar de errores comunes al evaluar el desarrollo. El primero, que es uno de los más comunes, vamos a tener que considerar que los niños con retardo mental presentan rasgos dismórficos. Esto no es necesariamente así. Cuando se presenta un niño con algún rasgo dismórfico, se puede sospechar que haya un retraso en el neurodesarrollo, pero un niño que tenga una apariencia completamente común dentro de los estándares puede tener un retardo mental. También considerar que si el desarrollo motor es normal, hay inteligencia normal, ya lo mencioné anteriormente. No necesariamente. Es mejor para evaluar la inteligencia, evaluar la capacidad de lenguaje y la capacidad de juego del niño. Otro error es confiar que las variaciones de la normalidad son la explicación del problema. Como ya se ha mencionado anteriormente, hay ciertos hitos que hasta cierta edad el bebé puede desarrollar cierta característica. Y a veces cuando el bebé se demora un poco más en desarrollar las características, se atribuye esto a las mismas variaciones de la normalidad. Esto no se debe asumir que es así. Siempre que se presente un bebé que tenga cierta demora en el desarrollo, se debe realizar una evaluación intensiva para descartar un retraso. Ignorar retrasos de lenguaje hasta los 2 años, que también lo mencioné anteriormente. El lenguaje no solamente es verbal. Entonces, desde edades muy tempranas se debe evaluar cómo sin palabras el bebé es capaz de comunicarse con su entorno y con sus padres. Y por último, usar las pruebas de pesquisa para predecir el desarrollo posterior del niño. Es muy complicado predecir cómo se va a terminar desarrollando el niño. Siempre se deben hacer evaluaciones comunes y una prueba no va a predecir ningún desarrollo. Y ya para concluir esta presentación vamos a tener que se va a requerir de una vigilancia atenta por parte del personal de salud para las inquietudes de los padres. Esto va a permitir que se identifiquen más alteraciones en el desarrollo. Las personas que más están en contacto con un bebé van a ser sus padres o sus cuidadores. Entonces siempre hay que prestarle atención a las dudas de ellos porque ellos son los que más saben qué alteraciones está teniendo el bebé. Se requiere de un tiempo adecuado para realizar toda la entrevista y el examen físico. Como ya vimos durante toda esta presentación, la entrevista es bastante extensa. Entonces se debe requerir del tiempo necesario para hacer toda la evaluación. Se deben usar a los padres como ayuda diagnóstica. La entrevista va dirigida hacia ellos. Como ya se mencionó, los padres son los que más conocen al bebé y son los que pueden dar todas las respuestas necesarias. Y el pediatra, al ser el primer recurso de consulta para la gran mayoría de los padres, debe estar siempre dispuesto a realizar evaluaciones amplias. Hay que considerar el componente emocional. Los padres van al pediatra buscando respuestas para las posibles alteraciones que tenga su bebé. Siempre hay que escucharlos y siempre que hablen de alguna anormalidad que ellos crean que su bebé tiene, hay que hacer una revisión extensiva porque las más mínimas alteraciones que ellos detecten pueden enmascarar grandes problemas. Y eso sería todo.